Bueno, empezamos. Hola a todos. Bueno, miren, estas cuatro son cuatro de ustedes. No los voy a identificar, pero por ahí alguno se va a sentir identificado. Y lo que les voy a mostrar ahora es el recorrido que hicieron como usuarios en el día de hoy, en realidad en la mañana de hoy desde que se levantaron. Y la altura de estos puntos va a mostrar cuán satisfechos están con lo que les está pasando a cada momento. Ahora ven que a las 7 de la mañana, ahí arriba alguien muy satisfecho es el que todavía está durmiendo y abajo de todo alguien al quien en este momento le está sonando el despertador. Un poco más tarde, a las 8, está eh, bien arriba el que ya está desayunando cómodamente y que además se compró un adminículo que no sé si conocen, que es una pinza de plástico de madera que sirve para sacar las tostadas de la tostadora sin quemarse ni electrocutarse. El de abajo, por supuesto, es el que no tiene ese utensilio y se quemó los dedos. Más tarde tenemos contentos a los que fueron en bicicleta a trabajar, muy contento al que se quedó en su casa haciendo home office y abajo de todo al que tuvo que ir al trabajo en auto y no solamente eso, sino que le tocó ir a cargar nafta y como a todos nos pasa cuando cargamos nafta, gasolina, por supuesto se puso en la fila que más tardó y lo que le molesta no es tanto haber perdido un rato de tiempo esperando que lo atiendan, sino ver que alguien que llegó después pase primero. Es algo muy enojoso para todos. Y a las 9:30 todo el mundo ya está trabajando, arriba todo el que se quedó trabajando en su casa, y abajo el que cuando finalmente llegó a la oficina, después de haber tenido esa experiencia en la gasolinera, fue al baño y se encontró con que en el lugar de las toallitas de papel, después de lavarse las manos, la toallita no salía, entonces tuvo que meter la mano, no sé si alguna vez les pasó, y si me están viendo van a ver esta imagen más gráfica, tuvo que meter la mano para tratar de sacar las toallitas que quedan trabadas adentro y se raspó toda la mano. Lo que estoy describiendo acá es el viaje de cada uno de ustedes como usuarios en una mañana cualquiera, de cada uno de nosotros. Un camino, un recorrido que todos los días hacemos cuando interactuamos con los distintos productos y servicios que usamos en nuestra vida cotidiana, con las distintas actividades que llevamos adelante. Y uno podría decir que eso es también como una especie de montaña rusa de emociones, ¿no? Más que simplemente un viaje. No todo el tiempo nos sentimos satisfechos, insatisfechos, padecemos o disfrutamos de distintas situaciones que enfrentamos todos los días. Y eso es lo que se conoce como el viaje de usuario, ¿no? Ese recorrido que hacemos todos nosotros cuando usamos algo. Y de lo que les quiero hablar hoy es de cómo la innovación en general en todo lo que hacemos está muy relacionada con poder entender a estos usuarios. Si piensan, que de hecho es algo de lo que hablamos con cada uno de ustedes en las sesiones uno a uno bastante en relación con los trabajos que están llevando adelante, pero hoy quiero acercarles algunas ideas más acerca de esto para que puedan seguir pensando cómo aprovechar estas ideas en su trabajo. Eh, las grandes empresas nativas digitales que conocemos hoy, como Google o Facebook o cualquiera de ellas, o Amazon, lograron innovar en gran medida porque pusieron al usuario en el centro, porque se dedicaron a entender muy bien qué necesita ese usuario y lograron resolver alguno de los problemas que esos usuarios enfrentan, resolver algo, ¿no? Que esa es la mejor garantía para que una innovación prospere, que sea una innovación que está resolviendo una dificultad, una fricción, un problema que alguien tiene y que a partir de esta innovación va a poder resolver. A mí me gusta pensar que lo que hacen estas empresas y lo que hace, digamos, un buen punto de partida para la innovación es poner al usuario en el centro y rodearlo como si fuéramos un aro de hula hula, ¿no? Girar alrededor de él para entenderlo de la mejor manera posible. Y los quiero invitar a que ahora hagamos una prueba relacionada con esto, que pensemos en poner un usuario en el centro y lo rodeemos, como el aro de hula hula, ¿no? Así que les voy a presentar a nuestra usuaria. Es una usuaria mujer, la que elegí, y lo primero que les voy a contar es que es muy simpática. Y los voy a invitar a que veamos a esta usuaria por todos los costados, para tratar de entender qué quiere decir esto de poner al usuario en el centro, ¿no? Y que es algo que, por supuesto, creo que es muy valioso para hacer en las organizaciones que producen conocimiento, como las organizaciones de las que participan ustedes. Creo que es algo
que no solamente los que producen productos o servicios comerciales pueden hacer para poder innovar, para obtener mejores resultados, sino que los que trabajamos produciendo conocimiento, produciendo ideas complejas, tenemos mucho para beneficiarnos si hacemos este ejercicio de poner al usuario en el centro, a la usuaria en este caso, y mirarla por los 4 costados. Bueno, acá estamos viendo a nuestra usuaria, como todos ustedes ven, de frente, ¿no? Le estamos viendo la cara. Ver al usuario de frente es reconocerlo, ¿no? Podríamos decir saber quién es. De mínima es llamarlo por su nombre, algo que muchas veces en nuestras organizaciones no hacemos, aunque hoy es, diría, como la vara más baja que podemos poner respecto a nuestra relación con el usuario. Es si le mandamos una comunicación a cualquiera de nuestros stakeholders, a cualquiera de las personas con las que interactuamos desde nuestra organización, que lleve su nombre y que le hable a esa persona. Eso quiere decir que cada vez que mandamos un newsletter de nuestra organización es muy importante tratar de incluir el nombre de la persona que lo va a recibir, y eso es algo que todos los servicios de envíos de newsletter nos permiten hacer, ¿no? A todos nos pasa que no nos da lo mismo recibir una comunicación que dice hola Pablo, hola Sofía, hola Luisa, que una que está dirigida a la masa, al aire, al viento, no se sabe a quién, ¿no? Pero, como les decía, llamar a nuestro interlocutor por su nombre es un requisito muy de mínima. Lo que podemos hacer también es pensar en cómo podemos organizar nuestro discurso, eso que queremos decir, alrededor de quién es esa persona a la que le vamos a hablar. Una forma de hacer eso es algo de lo que ya hablamos en el webinar de apertura, que es cuando trabajamos con datos, pensar en cómo podemos organizar esos datos en función de la persona que nos está leyendo, escuchando o viendo lo que nosotros producimos. No sé si se acuerdan que yo les mostré, por ejemplo, un interactivo que hablaba de cuándo te vas a morir. Y no decía, estas son las principales tendencias no sé, en las enfermedades que ocurren en el mundo, o las principales causas de muerte, tipo de acercamiento al conocimiento muy común en una organización que produce conocimiento, no hablar de grandes tendencias, mirar el mundo, mirar los datos y sacar conclusiones, pero nosotros esa misma información la podemos organizar para decirle a alguien, entra acá y entérate de cuándo te vas a morir, ¿no? Eso es lo que les conté la vez pasada. Ahora les muestro acá otro ejemplo. Este es un ejemplo de las Olimpiadas, no las pasadas de Río, sino las anteriores todavía, que me pregunta mi edad y mi género. Yo ahí puse que tengo 42 años y que soy mujer, y me puedo enterar en qué deportes todavía tengo chances de participar de las Olimpiadas. Es improbable, pero bueno, como ven, en arquería, en tenis, también en los deportes de disparos, tengo alguna posibilidad. Bueno, y ahí, digamos, lo interesante de ese ejemplo anterior es que la información, que era la información de las edades de los atletas olímpicos, de golpe se vuelve información sobre mí misma, ¿no? Y ese ejercicio lo podemos usar para cualquier información que queramos comunicar, ¿no? Por supuesto, no hace falta que sean las Olimpiadas, ni hace falta que sea información sobre temas de salud, sobre cualquier tema. Siempre tenemos la oportunidad de organizar la información, organizar nuestro discurso o organizar los datos alrededor de lo que le pasa a la persona que los recibe, y no hablando de tendencias generales. Este otro ejemplo que está ahora en pantalla es un caso ligeramente distinto, un poco más lúdico. Es algo que hizo el New York Times para hablar de los principales indicadores socioeconómicos que se registraron durante la presidencia de Obama. Acá lo que ellos hicieron es interesante, no lo tengo acá grabado en video para que lo puedan ver, pero después pueden entrar y hacer su propia prueba. Ellos mostraron distintas tendencias, lo que estamos viendo acá es la tasa de desempleo, y mostraron la curva de los años de Bush, previos a la llegada de Obama, y después le pedían a los usuarios que dibujaran cómo creían que era la curva ya durante el gobierno de Obama, cómo creían que había sido la continuación de esa curva entre 2008 y 2016, en los dos periodos de Obama. Entonces uno dibuja la línea y después, por supuesto, el interactivo nos muestra la línea real y nos cuenta si estábamos bien rumbeados o no. Acá los datos no están organizados alrededor de los datos del usuario, pero sí le estamos proponiendo al usuario ya no hablar solamente de Obama, sino hablar también de cuánto el usuario sabe sobre Obama. Hacer un pequeño juego donde el conocimiento del usuario, o sea, algo que tiene que ver con el usuario,
es valioso, digamos, o forma parte de la ecuación. Entonces, esta es otra forma de organizar el discurso de la información también alrededor del usuario, trayendo al usuario al centro, ¿no? Mirándolo a la cara, invitándolo a participar de aquello que estamos proponiendo, sin solamente dar la información que, digamos, sería indistinto que consuma un usuario u otro. En este caso, además, está el componente lúdico, ¿no? Que también siempre suma. Bueno, veamos ahora a nuestra usuaria desde arriba, desde su cerebro, ¿no? ¿Qué está pensando? Acá de lo que quiero hablar es de algo un poco más profundo que lo primero. Lo primero es, bueno, quién es, cómo se llama, qué hace, a qué se dedica, qué intereses puede tener, pero acá ya en el cerebro lo que quiero representar es cuáles son las preocupaciones más profundas que tiene esta persona, sus intereses, sus necesidades y, digamos, siempre que podamos encontrar un vínculo entre lo que nosotros hacemos y alguna de las necesidades de esta persona, tenemos muchas más chances de que esta usuaria nos escuche. Que si se acuerdan también, para retomar una idea del webinar de apertura, ese es nuestro principal problema, ¿no? Que competimos por la atención de los otros con muchísimos mensajes, con muchísima información que está circulando por ahí. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 3 monstruos que amenazan nuestra posibilidad de comunicarnos con otros? Y entonces estamos obligados a encontrar las mejores herramientas disponibles para capturar la atención de los demás, para que esta usuaria nos preste atención. Entonces, un muy buen camino para lograr que nos preste atención esta usuaria es entender qué necesita y resolverle algo, ¿no? Si lo piensan en ustedes mismos, seguramente les resulte familiar esta idea, ¿no? Cuando nosotros consumimos información, prestamos atención a lo que nos sirve, a lo que nos resuelve una dificultad que tenemos, sea profunda o sea algo completamente momentáneo y fácil de resolver. Un ejemplo que me gusta es que no tiene nada que ver con la producción de conocimiento, pero creo que es muy ilustrativo. Hace poco estuve en el probador de un negocio de diseño de ropa y de otras cosas que se llama Muji, es una cadena japonesa, y me sorprendió ver estos 3 botones adentro del probador. Yo no sé si les pasa, no sé si es común en todos los países de la región, me imagino que sí, pero en Argentina es muy común que en los negocios de ropa los espejos del probador están puestos un poquito inclinados, porque cuando están inclinados nos dan la sensación de estar más estilizados, ¿no? Nos hace parecer más flacos. Y eso es algo que a mí siempre me molesta, porque me quiero ver en el probador exactamente igual que como me voy a ver después en la calle si compro esa ropa, ¿no? Entonces me sorprendió mucho ver en Muji que habían agregado en el probador estos 3 botones que le permiten al usuario, al que se está probando la ropa, que en este caso soy yo, decidir si se quieren ver con luz de noche, con luz de oficina o con luz natural, como si estuvieran afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera sentí que ellos habían entendido que había algo que resultaba incómodo, molesto, que no me resolvía lo que quería resolver en el probador y lo solucionaron de esta manera, ¿no? Entonces, ahí hay un poco una clave de qué podemos hacer nosotros siempre que estamos pensando no solo en la comunicación de nuestros productos, sino en cómo son nuestros productos, ¿no? En qué productos generamos. Y acá me quiero detener en 2 cosas. Una es algo que hablamos en las sesiones 1 a 1 con casi todos ustedes, que ustedes tienen la oportunidad de pensar en sus usuarios, sus contrapartes, las personas a las que va dirigida su comunicación, para entender qué necesitan, que es algo que en general no se hace en las organizaciones. En algunos casos conversamos con ustedes sobre, por ejemplo, qué necesidades tiene un legislador de mi país hoy. Si yo quiero hablarle a los legisladores de una propuesta de ley, por ejemplo, creo que hablando con algunos de ustedes surgió la posibilidad de, sabiendo que los legisladores van a tener que opinar y van a tener que votar eventualmente sobre un cierto tema, sobre un proyecto de ley, mandarles esa ley comentada, con pequeñas anotaciones que los ayuden a resolver más fácil eso que de todos modos van a tener que hacer y que tal vez les complique un poco la vida, ¿no? Que es entender qué hay en esa ley, opinar, saber qué posiciones hay, etc. Entonces, siempre tenemos la oportunidad, aunque no vendamos ropa, aunque no nos dediquemos al diseño ni seamos japoneses, de pensar en el legislador al que le vamos a hablar, en el académico que está en una organización que compite con la nuestra o que está en las antípodas de la nuestra políticamente, un tema que muchos de ustedes me plantearon, las dificultades de lidiar con la polarización política que existe en muchos de nuestros países. Si necesitamos llegar a
incluso si necesitamos llegar a un financiador para que preste atención a nuestro proyecto, entender en qué posición está esa persona y qué necesita, dónde le aprieta el zapato, es una gran clave para pensar por dónde va a entrar nuestro discurso mejor, ¿no? Ese es un tema, digamos, no pensar que esto lo puede hacer solo el que venda ropa, ¿no? Nosotros tenemos muchas oportunidades de hacer esto mismo. Y el otro tema que es todavía más importante es que la comunicación, por lo menos hasta hace un tiempo, en general se pensaba, y muchas veces se sigue pensando en nuestras organizaciones, como algo que se hace al final de un proceso de trabajo, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, en nuestros casos, primero se hace la investigación, o podría decir incluso antes, primero surge el financiamiento, la oportunidad de trabajar en un tema, después se hace una investigación, después con esa investigación se escribe un documento y ahí llega la comunicación para ver cómo diseminamos ese producto, ¿no? Muchas veces en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, ya nos tomamos un año en todos los pasos que acabo de describir y ahora queremos, como ya tenemos escrita la publicación, queremos la semana que viene lanzarla y entonces hay que diseñar la publicación, por ejemplo, ¿no? O queremos hacer un video que cuente la publicación. Y ya desde hace bastante tiempo sabemos que la comunicación no es eso que se hace al final, que es como, ese proceso que acabo de escribir es como si uno creyera que la comunicación es ponerle barniz a algo, ¿no? Primero hice el diseño de la mesa, la construí, la clavé, le puse las patas, decidí todo y al final para comunicarla le pongo barniz, ¿no? Pero si piensan en los ejemplos de los que hablaba antes, de las grandes empresas tecnológicas o basadas en tecnología, ninguna de ellas salió a ponerle barniz al final, sino que pensó en la comunicación en todos sus procesos. De alguna forma son comunicación, no es que le pusieron comunicación al final. Y esto es muy importante porque si ustedes piensan primero que nada en ese funcionario al que quieren llegar y ahí ya están haciendo comunicación, puede que todo el proceso posterior se vea influido por ese pensamiento. Puede que decidan que más que investigar un aspecto de la ley hay que investigar otro, puede que decidan que lo que van a construir es una serie de encuentros con legisladores y no una investigación ni un documento. Esto también lo hablamos en las sesiones uno a uno, ¿no? Pensar en los objetivos y en la audiencia primero, al principio del proceso, es la forma de garantizar que lo que construyamos después sea útil, tenga sentido y logre impacto, ¿no? No podemos empezar sabiendo que vamos a hacer un video, porque un financiador puso un renglón que dice video en nuestro proyecto. Tiene mucho más sentido preguntarnos qué queremos lograr, con quién lo vamos a lograr, qué necesitan esas personas y por qué nos escucharían, y después ver si para lograr eso el mejor camino es un video o es poner botones en un probador o hacer cualquier otra cosa. Un caso muy sencillo de algo que nos pasó hace poco en Sociopúblico, que hicimos el diseño de la nueva y el desarrollo de la nueva web de CIPEC, que es un think tank argentino, y cuando estábamos haciendo entrevistas con los usuarios de ese sitio, con potenciales usuarios, nos dimos cuenta de que la sección de los expertos, que hasta ese momento CIPEC no la tenía una sección con su equipo, pero no una tan desarrollada como la que tiene ahora, nos dimos cuenta de que esa sección expertos era útil o necesaria y que los usuarios la querían. Pero entendimos algo tal vez más interesante, que es que no solamente tenía que estar una sección de expertos para que viéramos quién era el equipo que integra CIPEC, como seguramente los websites de todas sus organizaciones tienen, ¿no? La clásica sección About, donde se explica qué hace la organización y quiénes la integran, sino que descubrimos que había una demanda social, digamos, un interés social muy importante ahí, porque muchas de las personas que visitan el sitio de CIPEC están interesados por saber quién está dirigiendo qué proyecto, quién cambió de un proyecto a otro, quién salió de una organización y entró en CIPEC, o quién se fue de CIPEC a otra organización. Y toda esa dimensión social que tiene poco que ver con el trabajo, con el contenido, con las publicaciones, sino que tiene que ver con que las personas que convivimos en un ecosistema de trabajo nos interesa saber qué pasa con nuestros colegas, con nuestros competidores, qué están haciendo. Esa dimensión era muy importante, apareció en el discurso de los usuarios. Y para ese tipo de cosas sirve empezar por entender al usuario, ¿no? Para saber con qué cosas los vamos a enganchar, qué les interesa, qué les importa en sus acciones cotidianas. Esa es otra cosa importante, no es en lo que dicen, sino en lo que hacen.
Cuando uno hace entrevistas de usabilidad antes de diseñar un sitio web o cualquier otro producto, uno lo que mira sobre todo, uno le pide al usuario, esta es una técnica de entrevista de usabilidad, es pedirle al usuario que haga algo, por ejemplo, que busque algo en un buscador, que clique donde quiera, y uno trata de mirar qué hace el usuario, no qué dice. Pero los usuarios, todos nosotros, si nos preguntan, podemos decir que nos importa mucho conocer el equipo de una institución por cualquier otro motivo, pero probablemente no seamos tan explícitos en que nos interesa ver qué está haciendo un competidor. Pero ahora, si miramos lo que hacen los usuarios, vamos a entender mejor qué les importa y qué necesitan. Bueno, ahora veamos a nuestra usuaria de perfil, ¿no? Acá tenemos la oreja en primer plano y ahora me interesa detenerme en cómo le hablamos a nuestra usuaria. Hay una plataforma para construir formularios, mandar encuestas y formularios que se llama Typeform. Si no la conocen, se las recomiendo mucho porque está muy bien hecha, funciona muy bien. Es una startup basado en Barcelona y la característica que tiene este servicio para mandar formularios o encuestas es que está construida con el mismo lenguaje o usa el mismo lenguaje que usamos todos nosotros para conversar entre nosotros. No está escrito con el lenguaje de un formulario. O sea, la innovación que encontraron ellos y con la que les está yendo muy bien es que estos formularios nos hablan como otra persona que nos está haciendo preguntas, no como una serie de palabras sobre un box que tenemos que completar, ¿no? Y eso hace toda la diferencia. Cómo le hablamos a nuestros usuarios en un lenguaje cercano, que les resulte familiar, que les resulte agradable, cuál es el tono correcto para hablarles a nuestros usuarios. Y más allá de eso, Typeform es una recomendación que les hago porque tiene un servicio gratuito y para nuestras organizaciones es muy útil, es una buena forma de comunicarnos con nuestras audiencias también. Pero los usuarios no solamente escuchan la forma en la que les hablamos, usuario es el que usa, ¿no? También eso es interesante. En general, cuando en las organizaciones que producimos conocimiento, pensamos también en nuestros usuarios de una forma intelectual, ¿no? Como nuestros contenidos son intelectuales, lo que producimos es intelectual, no producimos un teléfono, sino que producimos conocimiento, tendemos a a pensar en nuestros usuarios como entes de conocimiento. Y sin embargo, la palabra usuarios tiene algo muy potente, porque el usuario es el que usa algo, ¿no? El que lo agarra, lo toca, siente cuál es su textura, escucha el sonido de lo que le estamos diciendo, el tono de voz. Y es interesante también pensar así a nuestros usuarios de productos intelectuales, ¿no? ¿Qué experiencia estamos generando para ellos? ¿Qué van a sentir cuando participen del seminario que estamos organizando? En Sociopúblico hace unos años organizamos una conferencia para un área del BID que hablaba sobre cómo iba a ser la región en los próximos 30 años, ¿no? Era una conferencia sobre el futuro de América Latina. Y entonces nosotros les propusimos que las sillas de ese evento, en vez de ser sillas como estas que están viendo acá, y como suele haber en todos los eventos, que son sillas fijas, que no se pueden mover, les propusimos usar sillas giratorias y con ruedas. Y eso nos sirvió para dos cosas. Una, que ubicamos a los oradores que iban a hablar de los distintos momentos del futuro, los ubicamos no todos en el frente, sino en 4 puntos distintos del salón, y entonces la gente fue siguiendo las distintas intervenciones girando en el sentido de las agujas del reloj. Así que los hicimos representar con su propio cuerpo cómo iba a ser el paso del tiempo, ¿no? Simbolizar ellos mismos con su cuerpo cómo iba a ser el paso del tiempo. Y después organizamos pequeñas sesiones de trabajo conjunto, donde el hecho de que las sillas se pudieran mover permitía que la gente se agrupara de distintas maneras, ¿no? Algo que normalmente en una conferencia es difícil de hacer, ¿no? Y estas ideas me parecen útiles, rescatables, porque fíjense que acá, digamos, lo que estábamos haciendo era transmitir una experiencia, un poco como el pan con tomate de los que les hablé en la primera sesión. No sé si se acuerdan de un gráfico del desempleo que estaba hecho sobre un pan con tomate que se volvía más duro a medida que aumentaba el desempleo, ¿no? Son todas maneras de que las personas a las que nos estamos dirigiendo experimenten directamente eso que les queremos contar. Que no sea solo declamativo, sino que de alguna manera lo puedan sentir, que es algo que todos los usuarios hacemos, queramos o no.
en nuestro viaje de usuarios todos los días experimentamos cosas, tenemos sensaciones, ¿no? También cuando interactuamos con los productos de un think tank. Bueno, y esta es la última, el último ángulo de la usuaria que les quiero mostrar, es la usuaria vista desde atrás. Y acá lo que queremos es tratar de entender qué está viendo ella, ¿no? ¿Qué ve nuestra usuaria en el mundo que la rodea, ¿no? Queremos ver con sus ojos. Me quiero referir acá a los temas que tienen que ver con el espacio público y que esta usuaria está mirando y que comparte con nosotros también. Ahí también hay una oportunidad muy grande. O sea, no se trata solamente de lo que nuestros usuarios necesitan, sienten, perciben y de quiénes son, sino también de los temas que los rodean y a los que ellos les están prestando atención, ¿no? Los temas que están siguiendo o mirando. Les voy a mostrar un ejemplo que también está muy alejado del mundo think tank, pero que me parece relevante. Esta es una publicidad que sacó la aerolínea Norwegian el año pasado cuando se separaron Brad Pitt y Angelina Jolie. 3 días después del anuncio del divorcio salieron con esta promoción que decía: Brad está soltero a Los Ángeles por 169 pounds, ¿no? Entonces lo que estaban haciendo era aprovechar que en esos días mucha gente estaba conversando sobre el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie y se subieron a eso, ¿no? Fueron a participar de esa conversación, a ser parte de ese tema que en ese momento estaba capturando la atención del público y, por supuesto, a sumar su mensaje, ¿no? En este caso, cuando tenemos vuelos baratos a Los Ángeles, es el mensaje de Norwegian. Por supuesto, si hubieran salido a decir solo tenemos vuelos baratos, nuestros vuelos son muy baratos o nuestra aerolínea es buenísima, no hubieran tenido el mismo impacto que al haber jugado con algo que estaba en ese momento en boca de todos. Y para seguir con esta línea, tal vez todavía más interesante, al día siguiente de que saliera este aviso, apareció otro aviso de Alitalia, que es este, que decía: muchachos, todos a Los Ángeles, las mujeres las lleva Norwegian, ¿no? Sumándose también a esa conversación. Y esto, digamos, puede parecer muy alejado de lo que hacemos nosotros, pero si lo piensan por un momento, los think tanks, las organizaciones que producimos conocimiento, estamos todo el tiempo hablando de temas que tienen que ver con lo público, que están en el espacio público, ¿no? Y siempre tenemos la oportunidad de, además de hablar de los temas sobre los que estamos investigando, sobre los que estamos trabajando, tratar de ver cuál es el vínculo entre esos temas que ocurren generalmente en el espacio público, que tienen que ver con lo público, cómo se vinculan con esos otros temas que están en el espacio público y que están capturando la información, la atención de nuestras audiencias, ¿no? O sea, ver qué vínculo hay entre el monitoreo que estamos haciendo de las elecciones y lo que la gente está comentando en esos días, o cualquier tema con el que estemos trabajando, cómo se relaciona con la agenda pública, ¿no? No solo con la agenda pública institucional, sino con los temas que están capturando la atención de la gente. Sobre eso también vamos a hablar ahora en un ratito, porque nos vamos a meter con temas de Google Trends. Entonces, es también esa una forma de lograr que nos escuchen, ¿no? Nosotros nunca, cuando establecemos una conversación con alguien en la vida cotidiana, en general no lo hacemos con un monólogo, no empezamos nosotros hablando de lo que nos interesa y seguimos por ese camino, sino que escuchamos a los otros, entendemos qué tema le interesa al otro y tratamos de combinar lo que nos interesa a nosotros con lo que le interesa al otro. Y eso es algo que en las organizaciones muchas veces no se hace, ¿no? Ahora, acá está nuestra usuaria vista desde todos los costados. A muchos de ustedes en las sesiones 1 a 1 les recomendé que buscaran un ejercicio que se llama mapa de empatía, que consiste básicamente en pensar en nuestros usuarios así, en escribir qué piensa nuestro usuario, qué necesita, qué ve en el mundo, a quién escucha, a quién lo influencia. Eso es un mapa de empatía, ¿no? Es algo que podemos hacer al inicio de cualquier proyecto. Mi recomendación es que lo hagan al inicio del proyecto, no al inicio de la comunicación del proyecto. Esto que decía antes en cuanto a los procesos y los tiempos es muy relevante. Y eso implica también desarrollar toda una serie de habilidades como investigadores, como comunicadores. Muchas veces estamos atentos a innovar. Muchos de nosotros, los que estamos más conectados con los temas de innovación o de nuevas tecnologías, estamos preocupados por lo que hoy se llama adoptar una mentalidad digital,
pero yo creo que para acompañar esa mentalidad digital necesitamos también una mentalidad humana que nos ayude a entender mejor a las personas que están del otro lado, a las personas cuya atención queremos atraer, porque eso es lo que nos va a permitir innovar con mayor capacidad de éxito, con mayores posibilidades de incidencia. Y si logramos eso, por ahí podamos lograr que nuestro viaje como usuarios y el de nuestras audiencias se parezcan menos a una montaña rusa y más a una especie de teleférico que se desliza muy suavemente y muy alto en nuestras expectativas y las de nuestros usuarios. Así que hasta ahí esta primera parte. Les quiero proponer que si tienen alguna pregunta hasta acá, a ver cómo venimos de tiempo, si ya estamos con poco tiempo, tomémonos unos minutos si quieren hacer alguna pregunta sobre esto y ya sobre el final vamos a tener 5 minutos de un video que grabó una persona con la que nosotros trabajamos, que es Juan Lucero, que es el director del Google News Lab, que grabó un video especialmente para este curso sobre cómo aprovechar una herramienta que tiene Google que se llama Trends, que para contárselos sintéticamente, Trends tal vez alguno de ustedes la conozca, está disponible. Mientras voy a ir sacando el compartir pantalla por un momento. Trends es una herramienta que sirve para entender qué está buscando la gente en Google, básicamente. Y creo que ya en algún momento hablamos, Google es interesante, o saber qué está buscando la gente en Google es interesante porque en general todos nosotros, cuando hacemos una búsqueda en el buscador, somos bastante honestos, ¿no? Todos buscamos en Google algo que de verdad nos importa, necesitamos resolver. En cambio, en las redes sociales tendemos a mostrar aquello que queremos mostrar, ¿no? Cuidamos nuestro perfil público en las redes sociales, nos mostramos como queremos que los otros nos vean. En cambio, cuando buscamos en Google, nos sentimos solos, nos sentimos protegidos por cierta intimidad y buscamos lo que nos interesa verdaderamente, ¿no? Entonces, eso hace que sea súper valiosa la herramienta Trends, que nos permite saber qué están buscando las personas. Podemos elegir en un determinado periodo de tiempo, en un determinado país, o podemos hacer la búsqueda solo para nuestro país y podemos hacer la búsqueda en relación a ciertos tópicos, ¿no? Lo cual nos permite, y hace que esta sea una herramienta poderosa en un contexto electoral, porque podemos hacer búsquedas relacionadas con los candidatos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está preguntando la gente sobre Piñera? Por ejemplo, para traer el caso más candente que tenemos hoy acá en el grupo, ¿no? O más próximo de elección. ¿Qué busca hoy la gente sobre Piñera? ¿No? Hace preguntas sobre su aspecto, hace preguntas sobre sus propuestas de política económica, hace preguntas sobre un tema que asusta a la clase media, sobre qué está preguntando la gente en Google. Es una herramienta que nos permite entender mejor a nuestros usuarios, que son esos que están ahí, ¿no? ¿Qué les preocupa, qué les interesa? Y también entender algo de lo que está pasando en el proceso electoral. Si bien, como en el video que vamos a ver, Juan Manuel dice, lo que la gente busca no se correlaciona directamente con cómo vota, ¿no? O sea, no es una herramienta para predecir el voto, pero sí para entender cuáles son las preocupaciones de las personas que están participando de una elección. Bueno, eso entonces en un momento. Lo que vamos a hacer es ver solo 5 minutos del video de Juan, de Google, y en realidad el video dura unos 25 minutos y ustedes lo tienen disponible en la plataforma. Paula lo va a subir en breve para el que lo quiera ver entero y quiera conocer más ejemplos que él muestra en el video de cómo usar Google Trends en el contexto electoral. Ahora vemos 5 minutos como para tener una idea por lo menos de qué se trata. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta antes de que pasemos a lo del video? ¿Alguna pregunta por ahí relacionada con lo que les estuve compartiendo recién? O con alguna cosa que tenga que ver con, por supuesto, con sus proyectos, ¿no? Sonia, Sí, hola. Manuel, sí, hola. desde Chile. Hola, Manuel. Eh, Sí. ¿Cómo se puede manejar el riesgo de participar de la conversación que está teniendo nuestro usuario con otros en el perfil de nuestra organización, de lo que queremos nosotros comunicar? Porque corre el riesgo de que nosotros terminemos conversando sobre ese tema y no sobre el tema que queremos
fijar en la agenda. Sí, yo lo que diría es que es mucho mayor el riesgo de que nadie escuche el tema que querés fijar en la agenda, ¿no? Digamos, eso en términos muy generales. O sea, diría, si la disyuntiva es, me voy a arriesgar a interactuar en relación a diversos temas, pero voy a maximizar la capacidad de que mis temas lleguen, versus, para ponerlo muy en extremos, ¿no? Versus, me voy a quedar con mis temas y con mi monólogo, pero corro el riesgo de que nadie me escuche, o de que solo me escuchen, estoy extremando el argumento, ¿no? Pero si me quedo solo con mi tema y mi monólogo, el riesgo es que solo me escuchen los que ya están interesados en ese tema, ¿no? Es que siempre es un pequeño círculo para nuestros temas. Si empiezo a participar de la conversación pública, es mucho más probable que pueda ampliar ese círculo, ¿no? Que pueda llegar a otras personas. Ahora, como bien decís, eso conlleva riesgos, ¿no? Y uno, digamos, tiene que saber que está enfrentando eso. Yo creo que lo que hay para ganar es tantísimo más que lo que hay para perder. Lo que uno puede hacer para minimizar esos riesgos es tener claro cuáles son, digamos, los límites de la conversación que nuestra organización va a tener. Por ejemplo, uno puede tener antes de empezar o en algún momento, no hace falta que sea al principio, pero uno puede definir cómo es la forma de intervención de la organización en las redes sociales. Cuál es el tono que voy a usar, con qué palabras me voy a dirigir, de nuevo trayendo esto de cómo le hablo a los usuarios, ¿no? ¿Qué palabras voy a usar para hablarles a mis usuarios? Desde, digamos, cosas muy sencillas, como si les hablo de usted o de tú, si voy a hacer apelaciones a la acción, cuánto voy a responder a las interacciones, a lo que me pregunten, bueno, quiénes son los responsables de decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Digamos, puedo tomar una serie de decisiones, ponerlas por escrito, lo cual también hace que si cambia el community manager podamos mantener una cierta institucionalidad, digamos, y no dependamos de una persona. Pero bueno, se pueden tomar decisiones respecto de cómo va a ser mi comunicación, mi interacción con esos temas. Ahora, yo no, cuando hablo de interactuar con los temas que están en la agenda pública, no me refiero solamente a interactuar con los usuarios en redes sociales, sino que me refiero a tener presente que en general hay muchos temas en la agenda pública que a las personas les importan 1.000.000 de veces más que nuestros temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este año va a haber un mundial de fútbol, perdón, en 2018, ¿no? Va a haber un mundial de fútbol. La, eso va a ser muy relevante para muchos países de América Latina. Entonces, ¿cómo, tal vez, perdonen por el sesgo argentino, en Argentina se para todo, ¿no? No en todos los países, pero lo digo porque es un buen ejemplo también para pensar en esto. Entonces, nuestra agenda de comunicación del año que viene tiene que tener muy claro en qué momento va a ser el Mundial, si hay alguna posibilidad de relacionar mis temas con el Mundial, cómo voy a estar hablando durante el Mundial, cómo puedo aprovechar que va a haber un montón de gente hablando de eso e interesándose por eso. A eso me refiero, ¿no? Y por supuesto puede conllevar riesgos, pero creo que los beneficios o el potencial de beneficios es enorme, ¿no? Dicho sea de paso, una recomendación muy útil para cualquier organización es tener un calendario anual de comunicación donde ustedes puedan marcar los temas que son de la agenda propia, lo que yo vengo llamando el monólogo, ¿no? Los temas que nosotros sabemos que vamos a salir a comunicar, los eventos que sabemos que vamos a tener, que vamos a organizar, pero que en esa misma agenda también estén marcados estos otros temas que sabemos que van a concitar la atención pública, desde el mundial hasta cuándo es el Día del Medio Ambiente, si es relevante para mi organización, o cuándo es el Día del Niño. Tenemos los temas que sabemos que van a salir en los diarios o que la gente va a estar comentando en las redes sociales y que en alguna medida pueden ser una herramienta para nuestra propia comunicación. ¿Alguno quiere conversar sobre algún otro punto? Bueno, entonces, si les parece, les muestro estos 5 minutos de Juan Manuel Lucero hablando de Google Trends. Va a empezar muy abrupto porque estoy poniendo la parte final del video y después al que le interese puede, por supuesto, ir a verlo completo.
Ahora lo voy a poner. Vamos. ¿Me avisan, por favor, si lo están viendo todos? Sí, perfecto. Bueno, ahí va. Si no se escucha lo que sea, me dicen. En este caso vemos sobre esto, en el cual podemos analizar, y los periodistas analizaron, cuáles eran las principales preguntas que la gente estaba haciendo sobre cada uno de los candidatos. CNN, por ejemplo, hizo algo con las principales preguntas que la gente hacía sobre Dilma Rousseff, qué le preguntaban al buscador, y la CNN elaboró un artículo para tratar de responder a las preguntas que la gente hacía. O lo más simple de todo, comparar dos candidatos, cómo ha sido el interés sobre uno y otro candidato y cómo han afectado las cosas que han dicho, lo que no han dicho, lo que dejaron de decir en un debate, lo que no respondieron en una entrevista, cómo afectan eso, a la gente le interesa, no le interesa, va, porque recuerden, cuando hay interés, cuando queremos saber más, cuando hay algo que no sabemos, que nos impacta, que nos o anhelo, cualquiera de esas cosas, nos vamos al buscador, nos volcamos a preguntar para tratar de satisfacer esa curiosidad por saber que tenemos todos los seres humanos. Y, sin embargo, tenemos que decir que el interés de búsqueda, es decir, la gente que está buscando dentro del buscador, no equivale a intención de voto, y esto es muy importante porque realmente no tiene que ver, no se puede encontrar todavía un correlato. A veces sí, a veces no, por lo cual en general tenemos que decir que no. Por ahora no podemos decir que interés de búsqueda corresponde a intención de voto. Les doy un solo dato. Entre Hillary Clinton y Donald Trump es más buscable que Hillary Clinton. Y hay muchos candidatos que generan más búsqueda. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, porque generan por sus declaraciones, porque son menos polémicos, porque viven dando declaraciones a la prensa, o precisamente porque no las dan. Cualquiera de esas opciones hace que la gente se interese sobre los candidatos, lo que no quiere decir que los vayan a votar. ¿De qué otra forma podemos utilizar Google Trends? Bueno, podemos ir y buscar sobre algunos temas datos longitudinales desde 2004. Hasta 2004 podemos buscar candidatos, personas, organizaciones, frases de búsqueda que la gente haya estado utilizando, temas políticos, ¿sí? Todo eso podemos ver hasta 2004. Sí, podemos ver los últimos 5 años, la última semana, la última hora, pero principalmente podemos ver datos hasta 2004. Y decimos, también podemos ver datos en tiempo real, porque si tiene mucho volumen de búsquedas, vamos a poder ver específicamente en la última hora la gente en qué momentos, casi minuto a minuto, estuvo buscando sobre un tema, una organización o un partido político o un político especialmente. Y cómo vemos cómo la gente busca un tema, en este caso estamos viendo la preocupación sobre la inmigración, en este caso sirve para todos los países, fíjense, hay algunos lugares como México, donde esto ha sido tendencia, mucho menos en algunos otros países que están en gris, México, Estados Unidos, un poquito algunos países de África, y podemos ver en el mundo cómo ha sido, ¿sí? En qué momentos del año hay un pico de búsqueda sobre ese tema. Y también lo que les decía antes, ¿cuáles son las preguntas que la gente le hace al buscador? ¿Qué le preguntan específicamente lo que estábamos viendo ahí? ¿Por qué Nordstrom dejó de lado el contrato con Ivanka Trump? ¿Por qué Trump es great.com? ¿Por qué Trump se ata la corbata? ¿Por qué está Trump en Florida? Todas esas preguntas que tienen que ver con un candidato, ¿sí? No solo cuánto, sino también el qué es lo que la gente le está preguntando al buscador. Y ver cómo los temas o candidatos se comparan en las búsquedas, ¿sí? Podemos ver, en este caso acá a la izquierda, el promedio, este promedio que nos permite ver en el lapso, en este caso es en Francia, en los últimos 30 días, cuánto se buscó, y podemos ver entre un candidato y otro, por ejemplo, Marine Le Pen, comparado con François Fillon, tiene muchísimas menos búsquedas. Esto ha sido todo, estos son primera aproximación hacia Google Trends. La URL ahora que han terminado es trends.google.com. Métanse, estén, prueben, validen hipótesis, fíjense que la gente le está preguntando al buscador, tiene mucha profundidad, hay que ponerse, hay que tratar de entender. Cuando entren ahí a la página van a ver arriba que dice explorar temas, ahí hay que entrar. Utilícenlo desde el móvil, desde la computadora, van a ver que van a encontrar insights, datos y cosas que le van a servir para poder entender cuáles son las necesidades, intereses, deseo, curiosidad o anhelo de las personas que están buscando en Google. Y recuerden, cada vez que tenemos alguna de esas cosas,
interés, curiosidad, deseo, anhelo, vamos al buscador a tratar de satisfacer esa necesidad que tenemos de más información. Espero que esta media hora les haya sido de interés y utilidad, y por supuesto queda mucho más, que espero que si nos vuelve a encontrar el destino por ahí, se acerquen a las capacitaciones que hacemos en el New Club de Google. Un saludo muy grande. Bueno, ahí estaba. Bueno, por supuesto, el que quiera ver el video completo de Juan, ahí lo tiene. Esperen que me prendí otro video. Y básicamente les recomiendo que miren la herramienta Trends. En general, el Google News Lab es una división de Google que se dedica a colaborar con periodistas. Es otro buen lugar para mirar, porque muchas veces las herramientas que se desarrollan para el periodismo nos pueden resultar útiles en nuestras organizaciones. Hay herramientas de visualización de datos y buenas ideas respecto de cómo presentar información, donde tenemos más parentesco del que a veces parece con el mundo del periodismo, ¿no? Así que es un destino interesante también el News Lab en general, y en particular lo de Trends, como contaba Juan, tanto para mirar a los candidatos o mirar una situación electoral como para entender en general por dónde está pasando el interés de nuestras sociedades en el momento de pensar en cómo vamos a acercarles nuestros productos de conocimiento. ¿Alguno tiene alguna pregunta ahora ya sobre el cierre y además siendo nuestro webinar de cierre? ¿O me quiere hacer algún comentario sobre qué les sirvió, qué no les sirvió, cómo van a seguir adelante ahora con sus proyectos? Por acá todo muy claro, Sonia, y agradecer porque fue como una experiencia de apertura para pensar nuevos formatos y salir un poco de la lógica lineal que yo creo que veníamos trabajando en el último tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, al contrario, me alegro mucho. Bueno, si ninguno tiene ninguna consulta, si cambian de idea me pueden escribir un mail después. Y si no hay más preguntas, como les decía, cualquier cosa me escriben y yo les agradezco mucho por haber estado atentos ahí, porque hablamos mucho de lo difícil que es capturar la atención de otros, así que gracias por estar escuchando. Y espero que esto les sirva para que la comunicación en sus organizaciones sea más relevante, esté más imbricada en lo que hacen todos los días y no sea solamente barniz, y que finalmente todo eso sirva para que logren el impacto que sus organizaciones están buscando. Bueno, muchas gracias a todos y quedamos en contacto. Muchas gracias, Sonia. Ha sido muy interesante todo y de verdad espero que haya sido una herramienta útil para todos los centros, como decía Manuel, para buscar nuevas formas y vías de comunicar nuestras ideas y nuestros proyectos. Les recuerdo también, por favor, que está ya disponible la evaluación de salida de este módulo y la encuesta de satisfacción en la plataforma para que la llenen. Y si tienen alguna otra cosa más que tratar con Sonia, siempre pueden escribirle directamente o escribirme a mí para yo contactarla. Gracias, Sonia. Muy interesante. Al contrario, chao, chao, gracias a todos. Hasta luego.